Y bueno, pues hablando de otros asuntos, evidentemente que la Serie Mundial, mi querido Christopher, mi querido señor Veraza, nos ha acaparado la atención, pero hay otro tema que valdría la pena poner sobre la mesa, y es que hay una rumorología, me parece en su gran mayoría sin fundamento, afirmando que Checo Pérez sale de la escudería Red Bull, que incluso esta carrera del fin de semana en Brasil sería su última participación. Y bueno, pues yo tengo información en otro sentido. Checo va a terminar esta temporada, tiene un contrato, le cuesta mucho dinero a Red Bull romperlo, porque tendría que pagar una pena convencional si lo bajan del asiento. Hay unos contratos, ustedes saben que hay unas negociaciones muy fuertes. Y luego, por otro lado, Williams tiene el contrato de Colapinto, el piloto argentino, que dicen que es el que sustituiría. Estos son los rumores de las redes sociales, no les hagan caso, amigos. Yo les puedo afirmar que Checo va a terminar la temporada con Red Bull y es muy probable que esté la que entra en ese equipo, pero me gustaría compartir esto con ustedes, compañeros, y escuchar qué tienen de información ustedes al respecto. ¿Qué pasó, mi Pablo? Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos, amigos. Fíjate que ayer cerrábamos el programa, Pablo, precisamente con este rumor, un rumor que por supuesto incomoda a mucha gente dentro del entorno de la Fórmula 1, sobre todo el entorno inmediato, evidentemente, de Sergio Checo Pérez. El irnos por rumorologías no es lo correcto en términos periodísticos, ¿no? Esa es la realidad. Coincido contigo, porque ese es el pan nuestro de cada día, Sí. ¿no? La rumorología, el inventar notas, por ahí me dijeron, pero el rigor periodístico parece algo alejado de nuestro tiempo. Y el que lo destapa, pues es un periodista ya en Argentina que quiso... es un matraquero de Colapinto, para decirlo en buen español. Bueno, se dio esta situación, pero por supuesto que tampoco podemos esconder, por otro lado, y muy ajeno a este primer punto que acabamos de platicar, pues que evidentemente, bueno, pues Sergio Checo Pérez, y lo decía Rubén el pasado lunes, Pablo, hay un fuego cruzado de dimes y diretes, en donde el licenciado Soberón, pues en su momento ya dijo, en el marco del Gran Premio de México del fin de semana, pues ya con o sin Checo, pues el Gran Premio de México sigue, ¿no? Y en Red Bull, bueno, pues la gente más importante en términos de ingeniería, en términos de mecánica, el señor Christian Horner, el mandamás ahí, desmintió algunas declaraciones de Checo y lo invitó evidentemente a que, pues este tipo de informaciones de si su coche es menos que su coequipero Max Verstappen, pues no son sanas en medio y menos de un gran premio como el que fue el Gran Premio de nuestro país, ¿no? Entonces, sí hay cierto ambiente, pues la verdad bastante incómodo en muchos ángulos, un ambiente bastante gris que está rodeando inevitablemente a nuestro piloto mexicano. Ahora, eso lo veremos después, eso sí lo podemos platicar, eso sí lo podemos vislumbrar, pero cuando tengamos los pelos de la burra en la mano de si Checo sigue o no sigue, o si extiende o no un contrato, o simplemente se va o se queda, pues lo estaremos diciendo, ¿no? Como debe de ser al final de cuentas. Lo que es una realidad es que hoy la situación de nuestro piloto mexicano, pues se presta para que muchos de ahí se agarren y evidentemente generen notas los como las de ayer. rumorólogos, que me parecen sin fundamento, por lo que sí existe, señor Veraz, es un contrato con compromisos de ambas partes por esta temporada y la que sigue. Ahora, también lo que tenemos que decir es que el rendimiento, lamentablemente, no solo de Checo, del propio equipo, hoy el equipo otrora avasallador de Fórmula 1 Red Bull, pues es un equipo que está por debajo de Ferrari, de McLaren, por debajo de Mercedes, e incluso en el Gran Premio de México, los tiempos no de Checo, de Verstappen, fueron más lentos que los Haas. Y esa es una realidad inevitable que hay que poner también sobre la mesa. Red Bull, y lo dijimos desde que empezó el lío interno, es un equipo, y cuando se va Adrian Newey, pues Red Bull se va también en picada. Entonces, este es el caldo de cultivo que hoy tenemos en este tema. Sí, se han combinado muchos factores y la temporada del equipo, lejos de las expectativas que se podían tener. El Campeonato Mundial de Constructores ya parece que será imposible, aun cuando quedan puntos en disputa, con suficientes grandes premios para remontar, no parece, porque la tendencia va a la baja. Ahora a lo que aspira obviamente Red Bull es a que Max siga siendo suficientemente constante para estar cerca de Lando Norris y asegurar el Campeonato Mundial de Pilotos. Y hablando de Checo, pues bien lo dices, Pablo, sé que a muchas personas después no les gusta, pero la temporada no ha sido buena porque él ha cometido errores también
se tiene que cargar responsabilidad. O sea, es un tema de equipo y el equipo tiene parte de culpa, pero al mismo tiempo, como me decía Christopher, que lo comentaba Memo Rojas hace unos días en la transmisión, pues Memo decía que pues también tiene que haber un mea culpa y entender que el piloto, en este caso Checo Pérez, quitando banderas, quitando colores, no ha tenido una buena temporada, es una realidad, ha cometido errores de decisiones. Ha estado, si te parece, ha estado por debajo del rendimiento que él tuvo. Claro, sin duda. Ha sido capaz de tener, que le valió para un subcampeonato. O sea, Checo no ha rendido, el auto no rinde y esto se vuelve una caja de cultivo terrible. Claro, ¿no? claro, porque sabemos que Checo es mejor piloto. Genera todos estos rumores. Sí. O sea, sabemos que Checo ha sido un piloto. A ti te gusta mucho poner sobre la mesa el tema de cómo cuidaba los coches. Y la temporada pasada ya hubo algunos problemas en cuanto al cuidado del auto y esta temporada pues ha sido evidente y ciertas decisiones, el estarse dando de coscorrones con Lawson no venía ni al caso y en algunos momentos en los que otro piloto pudo haber también hecho algo distinto, pero Checo también lo pudo haber hecho, entonces se le tiene que cargar su responsabilidad. Déjame decirte algo, Juan Carlos. Yo creo que esta debacle de Checo en lo personal, la pérdida de confianza, comienza la temporada pasada y lo del Gran Premio de México, que comete ese error en la primera vuelta, en la primera curva, pues ha mermado mucho la confianza en sí mismo de Checo, que pues aparte ha madurado. O sea, el hombre también, yo platicaba siempre esto, pues es un hombre que ya tiene 34 años, que ya tiene una familia, que tiene un patrimonio enorme, pues todo esto lo pone sobre la mesa y quizá pues no sea el mejor consejero para Checo. Pero vienen momentos claves en la decisión de su futuro, hay cualquier tipo de rumores. Reiterar, hay un contrato firmado por este año y el que sigue con Red Bull. Lo que viene para Red Bull pues no parece bastante halagador ante la pérdida de tantos integrantes fundamentales en el equipo encabezados por Adrian Newey. Efectivamente. Bueno, pues el futuro, por supuesto que es incierto. Las cosas van a irse modificando, mi querido Pablo, porque a partir de los reglamentos, pues quizás otra vez todo llegue a un renglón en donde las cosas pues no signifiquen pues un balde de agua fría para Red Bull, ¿no? Lo decía el propio Rubén. Hoy afortunadamente estamos viendo una parte final de Fórmula 1 o una última etapa de Fórmula 1 en donde hay cierta competencia. Pero después esto se modificará y quizás Red Bull se sienta un poco más cómodo. Pero eso ya lo veremos. Hay muchos conflictos en todo sentido. Nuestro deseo evidentemente es que Checo continúe en Fórmula 1 y continúe en un entorno sano y que compita y que sea un hombre un poco más autocrítico. Eso ya lo digo, por supuesto, también a título personal, pero ya lo veremos posteriormente, mi querido Pablo. Por lo pronto, a disfrutar lo que resta de esta temporada, que es muy competitiva, que es interesante, que vemos a los Mercedes, que de pronto vemos a los McLaren, que vemos a Red Bull que ya le cuesta trabajo y ojalá en esto que resta de la temporada pues veamos a un Checo Pérez un poco más con la capacidad, ¿no?, de cerrar de la mejor manera una temporada que inevitablemente y seguramente, mejor dicho, será para el olvido. Sí, bueno, pues nada más poner sobre la mesa, la Fórmula 1 comienza en el año 50. Y México empieza a tener una brillantísima participación en Fórmula 1 con los Rodríguez cuando comienza la década de los 60, misma que Pedro extiende hasta los años 70, principios. Y luego Pedro migra a otras categorías, sobre todo a las categorías de resistencia en los grandes prototipos en Europa. Pero pasaron de que se fue Ricardo Rodríguez a Rebaque prácticamente una década sin piloto mexicano. Pero luego se nos retira Rebaque de la Fórmula 1 a principios de los 80, después de un año brillante con Brabham, migra hacia IndyCar y desde principios de los 80 pues tuvimos prácticamente 30 años sin la presencia de un piloto mexicano. Y pues esperemos que de manera evidente, ahora que estamos llegando a la recta final de la carrera de Checo, por todos estos factores que hemos mencionado, independientemente del momento que no es el mejor en su historia, esperemos que no pasen 30 años, mi estimado señor Veraza, Christopher, para volver a tener un representante mexicano en la máxima categoría.